El método por nitrógeno Kendall fue inventado por John Kendall, al cual se le asignó una tarea de investigar el porcentaje de proteína presente en un grano de malta. La solución que él determinó fue que el porcentaje de nitrógeno orgánico iba a ser igual al porcentaje de proteína presente en el grano de la muestra. El método Kendall es ampliamente utilizado en sustratos orgánicos, como por ejemplo suelos, alimentos, piensos, aguas residuales, aguas potables, aguas naturales, fármacos sintéticos y colorantes. Las proteínas las podemos encontrar en las leguminosas como lentejas, garbanzos, frijoles, en los cereales como la avena, el arroz, en las verduras como la espinaca, la lechuga, los tomates, entre otros. También los podemos encontrar en la carne en su mayor cantidad, como la carne, el pollo, los huevos, la leche, los derivados de la leche. Se puede encontrar en los suelos. Aquí tenemos la estructura de un aminoácido. La unión de muchos aminoácidos son los que componen una proteína. Entonces aquí tenemos el grupo amino, un carbono, un grupo R, que es el que diferencia a cada aminoácido del otro. Y aquí tenemos un grupo carboxilo. Entonces, cuando hacemos la digestión, lo que necesitamos es romper esos enlaces para separar el nitrógeno. Y este es el que nos determina la cantidad de proteína. El método de Kendall se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es donde se realiza la digestión. En la segunda hacemos una destilación que va en 2 partes. Primero una neutralización y posteriormente la destilación. Y por último hacemos una valoración ácido-base. La digestión consiste en hacer reaccionar la muestra proteica con ácido sulfúrico en presencia de un catalizador. Las funciones del catalizador en la determinación son aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico para romper los enlaces y separar el nitrógeno, evitar la evaporación del ácido sulfúrico, ya que el punto de ebullición de este es de 337 grados centígrados, y para obtener una muestra libre de materia orgánica debemos de llevar la digestión en su última etapa a 400 grados centígrados durante 90 minutos. Después de esta digestión obtenemos dióxido de carbono, agua y sulfato de amonio. Este sulfato de amonio va a pasar a la destilación. La destilación se hace en 2 pasos. Primero hacemos una alcalinización, que entonces tomamos el sulfato de amonio que se obtuvo de la digestión y se alcaliniza con hidróxido de sodio, que es para neutralizar el sulfato de amonio. Luego, esto es una destilación por arrastre de vapor de agua, entonces se obtiene amoníaco y agua en forma de gas, y el sulfato de sodio se obtiene acuoso. Entonces el amoníaco y el agua reaccionan y forman hidróxido de amonio. Luego este es el que se destila. Se condensa y se recoge en una solución ácida de ácido bórico. Siempre el amoníaco se debe recoger en una solución ácida porque el amoníaco a pH alto se evapora, pero siempre se debe mantener a un pH ácido. Luego de la destilación, cuando se recoge en la solución ácida, la solución ácida debe contener un indicador mixto de verde de bromocresol más rojo de metilo. Entonces ahí se forma el ion borato y amonio, y este ion borato es el que se titula.
Como se menciona anteriormente, se titula el ion borato, ya que el amoníaco es fijado por el ácido bórico en forma de ion amonio, NH4+. Titulando con ácido clorhídrico el borato formado, se obtiene la cantidad de amoníaco, ya que las moles de ácido clorhídrico son equivalentes a las moles de nitrógeno presente. Estocásticamente se obtiene la cantidad de nitrógeno y por consiguiente la cantidad de proteína presente por medio de los factores de conversión que ya están tabulados. Se titula con ácido para generar el contraanión y generar de nuevo el ácido bórico. El porcentaje de nitrógeno total se puede calcular a partir del volumen de ácido clorhídrico con una concentración conocida y valorada. De acuerdo con la siguiente fórmula, el porcentaje de nitrógeno va a ser igual al volumen del HCl gastado en la muestra menos el volumen del HCl gastado en el blanco por la normalidad del HCl por 14, que es el número atómico del nitrógeno, por 100 sobre el peso de la muestra en miligramos. El factor empleado para calcular el porcentaje de nitrógeno en la muestra depende de la composición de la muestra, para lo cual los sustratos orgánicos no tabulados se asumen por un factor que es 6,25. Para la harina de trigo, el factor de conversión es 5,70, para el coco 5,30, para la leche 6,38, para el huevo 6,68. Muchos otros alimentos se encuentran tabulados. El método Kendall convencional o rudimentario se compone por un matraz Kendall, una trampa para gases, un condensador y donde se recoge el destilado, un matraz. Para realizar el proceso de digestión y destilación se utiliza calor que va a ser aportado por un mechero Bunsen y una placa de calentamiento. El proceso de digestión se realiza en el mismo matraz, el matraz Kendall. Seguidamente se realiza el montaje, la trampa para gases y el condensador donde se realizará el proceso de destilación. La titulación se realiza en el mismo matraz con el mismo indicador mixto que es agregado en el momento de la destilación. Este método Kendall convencional ya está mandado a recoger debido a la toxicidad de los gases que son emitidos por la presencia de los catalizadores en el proceso de digestión. Es un proceso muy extenso y muy tedioso, ya que la digestión y la destilación pueden tardar aproximadamente 1 hora. En los equipos actuales este tiempo se reduce a 5 minutos. Es un proceso muy peligroso, ya que al alcanzar temperaturas tan altas como 420 grados centígrados genera proyecciones. El nitrógeno no proteico se refiere a todos aquellos compuestos nitrogenados como la urea, el ácido úrico, la creatinina, entre otros, pero que no son proteína, porque una proteína se forma por la unión peptídica de más de 100 aminoácidos. Actualmente, el nitrógeno no proteico se usa como herramienta clínica para evaluar la función renal en el organismo humano y también se usa como suplemento alimenticio en los animales que son rumiantes, ya que estos pueden sintetizar estos compuestos nitrogenados y convertirlos en proteína. El método de determinación de nitrógeno Kendall no distingue entre nitrógeno proteico y no proteico. En China se dio un caso de esto.
se alteró el porcentaje de la proteína en la leche para bebés, agregándole melamina. La melamina es una resina sintética que se usa para producir cemento y plásticos. En el 2008, de manera intencionada, se usó este compuesto químico para incrementar la cantidad de porcentaje proteico, ya que esta empresa necesitaba cubrir un abaratamiento en los costes. 6 bebés murieron y más de 300.000 niños fueron afectados con problemas renales. Esta es una de las desventajas del método Kendall. Los datos anteriormente planteados en el problema, podemos extraer los datos de ácido sulfúrico, los mililitros de destilado que fueron 25 mililitros por su concentración. Esta ecuación nos cancela mililitros con mililitros y nos quedan los minimoles, que es igual a 1,2443 minimoles. Igualmente, con el hidróxido de sodio, multiplicamos su volumen por su concentración para obtener los milimoles, que son 0,1593 milimoles. De ahí determinamos el nitrógeno presente. Para esto vamos a restar las milimoles de ácido clorhídrico menos la de hidróxido de sodio para obtener un resultado de 1,0850 minimoles. Finalmente, para calcular el porcentaje de nitrógeno, tenemos que multiplicar las minimoles de nitrógeno obtenido, que son 1,0850 milimoles de nitrógeno, por el peso atómico del nitrógeno sobre los gramos de harina de trigo, que es igual a 2,1342. Esto se multiplica por el factor de conversión para obtener el porcentaje de proteína, que es igual al 12,16%. Existen otros métodos para la determinación de nitrógeno proteico. Entre estos está el método de absorción, métodos derivados de colorimétricos como el Burel, Lowry, BCA, métodos derivados de fluorimétricos. También existe otro método alternativo a Kendall, que es el método de Dumas, también conocido como método de combustión. Existe un método absoluto que se puede diferenciar entre nitrógeno proteico y nitrógeno no proteico, donde se hace el aislamiento y pesado directo de la proteína, solo que este se usa poco en investigaciones de bioquímica, ya que es dificultoso y poco práctico. El nitrógeno Kendall total es la suma de nitrógeno, amoníaco y amonio. En el nitrógeno total, que es para calcular las proteínas totales, también se encuentra el nitrógeno no proteico, que es nitratos, nitritos y entre otros compuestos como urea, ácido úrico, aminoácidos libres, y el método no puede diferenciar entre nitrógeno proteico y nitrógeno no proteico.